Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una historia increíble, la de una obra que en realidad no debería existir. Hablamos de un poema romano de hace nada menos que 2000 años, que consiguió sobrevivir contra viento y marea y acabó cambiando el mundo. Y lo más alucinante es que tiene ideas tan, pero tan modernas que es como si se hubieran escrito ayer. De hecho, nos plantea exactamente las mismas dudas que tenemos hoy en día. Y es que, en serio, la mera existencia de este libro, el De Rerum Natura, o sobre la naturaleza de las cosas, es casi un milagro, pero un milagro laico. Es como una cadena de casualidades, una detrás de otra, cada cual más improbable, que consiguió salvar del olvido un texto que era absolutamente revolucionario. Y ojo, para muchísima gente también era un texto muy, muy peligroso. Así que claro, la pregunta del millón, la que nos va a guiar en todo esto, es ¿cómo? ¿Cómo es posible que un poema así, que desafiaba a los dioses de frente, que decía que el alma no era inmortal, que todo era materia y punto, cómo logró sobrevivir a siglos y siglos de silencio, de condena, para llegar hasta hoy? Venga, pues vamos a meternos en faena. Para entender de verdad esta odisea, su viaje increíble a través del tiempo, lo primero es lo primero. Hay que entender por qué este poema era tan radicalmente distinto a todo lo demás que se escribía en su época. A ver, pensemos un momento en la época. Mientras todo el mundo escribía sobre la guerra de Troya, sobre héroes, sobre dioses que bajaban a la tierra a liarla, va Lucrecio y se embarca en una misión que era, vamos, una locura. Quería escribir una epopeya, sí, pero no sobre mitos. Quería escribirla sobre la ciencia, sobre cómo funciona el universo de verdad. Su objetivo era literalmente cantarle a la física. Y este contraste es clave para entenderlo todo. Por un lado, teníamos las épicas romanas de toda la vida, que básicamente servían para reforzar el sistema, el orden social, la religión, y por otro lado llega Lucrecio y usa la misma herramienta, la poesía épica, para hacer justo lo contrario, para desmontarlo todo. Donde otros veían la mano de un dios caprichoso, él veía leyes físicas, inmutables. Su meta no era solo entretener, que va, era liberar. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, porque para Lucrecio, la ciencia no era un pasatiempo para intelectuales. No, tenía una misión mucho más profunda, casi espiritual. Para él era el único camino posible para alcanzar la paz interior, la serenidad. Vale, ¿y cuál era la base de su sistema? Pues la primera pieza del puzzle, que él hereda del filósofo Epicuro, es la idea de los átomos. Partículas diminutas, invisibles, indestructibles, que lo forman absolutamente todo. Todo lo que vemos, lo que sentimos, lo que somos, no es más que una combinación pasajera de estos ladrillos fundamentales. Claro, que para que esos átomos puedan moverse, chocar y juntarse, hace falta una segunda cosa, el vacío, el espacio. Y ya está. Para Lucrecio, la realidad entera se reduce a eso, materia y vacío, átomos y el espacio en el que se mueven. No hay más. Y solo con esos dos ingredientes, los átomos y el vacío, Lucrecio monta un sistema que, hacía saltar por los aires casi todas las creencias de su época. ¿Qué decía? Pues que el universo no lo creó nadie, que no hay un más allá esperándonos, y que nuestra alma, como todo lo demás, está hecha de átomos, y por lo tanto, cuando morimos, se deshace. Se acabó. Y aquí está la clave de todo el poema. ¿Por qué este afán por explicar cómo funciona el universo? Pues porque para Lucrecio, la ignorancia, no saber cómo funciona la naturaleza, es la raíz de nuestro peor sufrimiento, el miedo. El miedo a lo que viene después de la muerte y el miedo al castigo de los dioses. Su lógica era simple. Si entiendes que la muerte es el final absoluto, dejas de tenerle miedo. Para él, la ciencia era, ni más ni menos, la terapia definitiva. Claro, con estas ideas, ¿alguien se sorprende de que no fueran, digamos, muy populares? Pues no. Y es aquí donde empieza la verdadera aventura, la increíble historia de cómo este poema sobrevivió, su lucha a brazo partido contra la desaparición durante siglos. Es que el mensaje del libro era tan radical que la cultura oficial de la época optó por la peor de las condenas, no el fuego, sino el silencio, ignorarlo. Se convirtió en un autor maldito. Se empezó a decir que era un libro difícil, oscuro, pero la realidad es que no era difícil, era peligroso, era veneno para el sistema. Y esta cronología es alucinante. Es la historia de ese milagro en varios actos. Primero sobrevive porque Cicerón, que odiaba la filosofía de Lucrecio, era un político de acción, pero aún así admiraba su poesía y decidió publicarlo. Primer golpe de suerte. Luego sobrevive a la caída de Roma. ¿Por qué? Porque alguien, un desconocido, en mitad de esos siglos oscuros, se tomó la molestia de copiarlo de un papiro que se deshacía a un códice, un libro de verdad, mucho más resistente. Segundo milagro. Y el remate, la ironía máxima, sobrevive en la Edad Media gracias a que los monjes, en sus monasterios, lo copiaban. Seguramente sin entender ni una palabra, estaban preservando la bomba de relojería que podía destruir su propia fe.
Y con esto llegamos al clímax de la historia, al momento exacto en que este libro es rescatado literalmente del borde del abismo, del olvido total. Hay que hacerse a la idea de lo que esto significa. Durante casi 1000 años, la obra de Lucrecio fue un fantasma. Había desaparecido del mapa. Solo quedaban algunos fragmentos, citas en los textos de otros autores. La mayoría lo daba por perdido para siempre. Apenas unas pocas copias olvidadas en bibliotecas de monasterios. Era como un mensaje en una botella, ¿no? Lanzado al océano del tiempo. Un mensaje revolucionario, potentísimo, flotando ahí, en la oscuridad, esperando a que alguien, muchísimos siglos después, lo encontrara. Y sobre todo que se atreviera a leerlo. Y ese alguien tuvo nombre y apellidos. Poggio Bracciolini, un humanista italiano, un auténtico cazador de libros, obsesionado con rescatar del olvido los textos de la antigüedad. Y un día, en el año 1417, en la biblioteca polvorienta de un monasterio perdido en Alemania, Poggio lo encontró. Un códice del siglo IX, con el texto de Rerum Natura, y con ese simple gesto, con ese hallazgo, las ideas de Lucrecio, que llevaban 1000 años en silencio, volvieron de repente a la circulación, justo en el momento en que estaban haciendo el Renacimiento. Una bomba. Y claro, este redescubrimiento no fue solo una anécdota para 4 eruditos, ni mucho menos. Ese veneno de Lucrecio, como lo seguían llamando sus enemigos, empezó a extenderse por toda Europa. Y su eco, su influencia, llega hasta nuestros días. Es que su influencia fue brutal. Sus ideas sobre los átomos de repente pusieron las bases para lo que sería la ciencia moderna. Su materialismo radical inspiró a pensadores de todo tipo, desde gente como Giordano Bruno, que casi lo copió en sus obras, hasta un jovencísimo Karl Marx, que fíjense si le interesó, que le dedicó su tesis doctoral. El poema se convirtió en la Biblia para cualquiera que buscase entender el mundo sin tener que meter a los dioses por medio. Pero, ojo, no todo el mundo vio en este mensaje una liberación, ni mucho menos. Para otros pensadores, como por ejemplo Miguel de Unamuno, esta idea de que todo se acaba, de la aniquilación total, no era un consuelo. Era, como él decía, la más honda desesperación. Y es que Lucrecio ofrecía paz, sí, pero a cambio de renunciar a toda esperanza. Y así es como este poema, el libro que se negó a morir, nos deja plantada una pregunta que sigue tan vigente hoy como hace 2000 años. ¿Es la clave para la serenidad entender nuestro lugar en un universo puramente material que no se preocupa por nosotros? ¿O es precisamente esa idea el origen de nuestra mayor angustia? Es una pregunta que probablemente sigue sin una respuesta clara.